Para culminar con este bloque de VIH en pediatría tenemos a la doctora Alexandra Sierra. Ella es pediatra, infectóloga pediatra de la Universidad del Valle, docente de la Universidad del Valle, infectóloga pediatra del Centro Médico Imbanaco y su investigadora clínica del Centro de Estudios de Infectología Pediátrica. Bienvenida, Alejandra. Ella nos va a hablar de adolescentes y VIH, un reto mayor. Muchas gracias, Carlos. Gracias al comité organizador por la invitación y a todos los que han estado en este bloque, que estamos muy interesados en una niñez sin VIH. Yo les voy a hablar de un tema que para algunos es difícil, otros lo evitan, que son los adolescentes y el VIH. O sea, el hecho ya de ser adolescente es difícil. No hay en Colombia, desafortunadamente, muchos especialistas en adolescentes. Entonces, el adolescente se reparte entre el médico familiar, el médico internista, el pediatra, pero muchas veces es tierra de nadie. Si uno lee la definición de la OMS de adolescente, se define como aquel ser humano que se encuentra en un periodo de crecimiento y de desarrollo, que se produce después de la niñez y justo antes de la edad adulta. Es decir, la definición también nos deja en un intervalo de estaciones o dos periodos de la infancia y la adultez, y también nos hace que nos perdamos ahí como en el camino. Es una etapa de transición muy importante, pero lleva muchísimos cambios y la han comparado con los lactantes, donde tienen un crecimiento físico importante y unos cambios y unas habilidades que se adquieren. El adolescente en sí, no solo desde su punto de vista biológico y sus cambios, tiene muchísimas cosas alrededor, es un periodo de transición que lleva unos cambios y donde ya empieza a haber una identidad de género y una orientación sexual, que son cosas no palpables, pero que existen y que muchas veces debemos trabajar. Junto con esto viene un conjunto de emociones, viene una exploración física, sexual, emocional, y la gran pregunta es si realmente llegan a ser independientes o no. Y esto es muy importante para que ellos asuman un rol de su enfermedad. Para hablar de la población pediátrica, la transición a la adolescencia, voy a tocar un poco de epidemiología, mis compañeros ya lo han tocado, pero es simplemente para conocer que de los 38 millones de personas que viven con VIH, 21% no conocían su estatus y muchos adolescentes pueden estar en este porcentaje y es lo que se está viendo en el mundo actual. La epidemia está virando hacia el adolescente y ellos no conocen sus estatus porque el adolescente muchas veces no se les ofrece pruebas. Ya sabemos que teníamos un gran cambio en los últimos 20 años. En el año 2000 teníamos 2 millones de nuevas infecciones con todas las intervenciones que se han hecho a nivel mundial. Hemos bajado a 1.7 millones de infecciones y nuestro target para este año era menos de 500.000 nuevas infecciones, un gran objetivo que posiblemente no cumplamos, pero tenemos ahorita que hacer todos los cambios pertinentes para llegar al objetivo del 2030, que era hacer menos de 200.000 infecciones. Realmente las infecciones han bajado, mis otros compañeros ya los mostraron que en el periodo de 18 años hemos obtenido un descenso importante de las infecciones, pero esto no quiere decir que pediatría esté absento de que siga habiendo infecciones. Acabamos de oír la charla de la doctora Pérez, donde nos dejó muy claro todo el mundo de la transmisión materno-infantil y fue y sigue y seguirá siendo la piedra angular del VIH pediátrico. Desde el año 90 que se empezó en Estados Unidos a medir todas estas infecciones perinatales, pues hemos visto cómo hay un gran ascenso hasta el inicio de esta nueva era. Y allí se empezaron a plantear todas las intervenciones que han sido mucho más intensivas para prevenir esto. Y ya podemos ver un cambio específicamente en los últimos 10 años, donde el verde claro nos muestra las infecciones prevenidas por la transmisión perinatal. Y afortunadamente, como vemos en las barras, ya son mucho más las infecciones prevenidas que las infecciones que sí se dan por transmisión perinatal. Entonces, pienso que se está logrando uno de las grandes pretensiones con esta epidemia del VIH era tener un gran porcentaje de infecciones de transmisión perinatal evitadas. En la primera charla del doctor Pío, él nos habló sobre países que ya se consideran libres de la transmisión de VIH. No quiere decir que no haya niños, pero el porcentaje ya es el mínimo que pudiéramos sostener en un país.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con estos propósitos o objetivos que se hicieron para el 2015? Para este año se propuso que fuera la piedra angular perdón, del VIH, prevenir el VIH en mujeres en edad reproductiva. Así podíamos inferir en el VIH pediátrico. Si ya la mujer era positiva, por lo menos prevenir los embarazos no deseados en estas mujeres VIH. Pero si tampoco podíamos prevenir el embarazo, como pasa en muchas regiones del mundo, pues que estas mujeres con VIH y embarazadas tuvieran todo el aseguramiento antirretroviral y de manejo médico para que ese niño naciera sin VIH. Y pues al final, si el niño nacía con VIH, que todo el núcleo familiar tuviera todo el apoyo. Entonces, ustedes ven que es un escalonamiento donde la idea inicial era disminuir la epidemia en mujeres y así poder inferir en los niños. Se lograron muchas cosas cuando uno ve porcentajes, realmente la cobertura de servicios en salud con madre positiva para VIH y su hijo subió en un 77% en promedio, y las infecciones infantiles de transmisión perinatal en promedio bajaron un 51%. Lógicamente todavía tenemos nichos muy localizados como es África subsahariana en estas infecciones. Pero, ¿qué ha pasado? Realmente ha bajado la mortalidad infantil, eso es un gran logro. Si ya no pudimos evitar la infección, por lo menos que estos niños tengan una expectativa de vida. Y la mortalidad ha bajado un 44%. O sea, sí se lograron estos objetivos, y cuando lo vemos en la gráfica de maternas con disponibilidad de antirretrovirales, pues miren que el cambio fue de un 45% a un 75% del 2010 al 2018. Esto impacta en el VIH perinatal y lo vamos a ver más adelante, porque antes teníamos un gap muy grande donde se nos escapaban y ahí teníamos todas las infecciones por VIH. Ahora, a medida que vayamos subiendo la estrategia y haciendo la cobertura antirretroviral, pues ya vamos a ver muchísimo. La idea para el 2015 era que la mitad de todos los infectados a nivel mundial tuvieran tratamiento antirretroviral. ¿Cuál era el objetivo para el 2020? Que el 95% de las personas, especialmente maternas, tuvieran tratamiento antirretroviral, que es lo ideal, que todos lo tengan, y es a lo que tenemos que llegar para el 2030. En cuanto al VIH pediátrico, como nos lo comentó la doctora Pérez, pues ha habido muchísimos cambios desde que se implementó toda la estrategia de transmisión. Miren como solo en Estados Unidos desde el año 85 había una alza vertiginosa de los casos de VIH pediátrico por transmisión materno-fetal, y en el momento en que se ingresa o se practica el protocolo 076, donde se hace un tratamiento materno y una profilaxis al recién nacido, pues definitivamente en la transmisión perinatal pasó a ser el mínimo que pudiéramos obtener. ¿Qué está pasando ahora? Y es lo que les quiero hacer caer en cuenta. Ya tenemos la epidemia en el otro lado de la balanza. Ya los casos en países industrializados de VIH perinatal cada vez son menos, pero se nos está volcando la epidemia hacia el adolescente, no aquel que dependía de su madre para adquirir la infección, sino de sus propias decisiones, ya sean de conductas de riesgo, que nos ponen en filo esta infección. ¿Y qué pasa con los adolescentes? ¿Realmente será la nueva epidemia? Este es un artículo muy interesante donde nos hablan que a nivel mundial, sanos y enfermos, los adolescentes representan el 25% de la población mundial. Es decir, que tenemos un nicho muy consolidado. Si nos vamos a África subsahariana, que sabemos que estamos allí muy desbordados con la epidemia de VIH, pero como lo dijeron muchos de los conferencistas, en muchas partes de Colombia nos parecemos a África subsahariana, no deberíamos despreciar esto. Se ha visto que es la región donde hay un tercio de la población entre 10 y 24 años de edad. Entonces a eso le han llamado ya el fenómeno de aumento de la juventud en la pirámide de la población. ¿Qué pasa? Esto tiene muchas implicaciones, desde la carga biopsicosocial para el adolescente y especialmente para las mujeres jóvenes. Y impacta mucho en el VIH, porque si sabemos que la epidemia de VIH la tenemos desbordada en el África subsahariana, si sabemos que tenemos muchos adolescentes, impacta mucho en las mujeres por cosas socioculturales. Incluso se ha estudiado que muchas de estas familias de África
tuvieron orfandad por el VIH, y muchas mujeres, hijas, asumieron el cuidado de todos sus hermanos a una corta edad. Esto las expuso en muchísimos factores de riesgo, como era tener relaciones sexuales pagadas o a cambio de ciertos beneficios como vivienda, alimentación. Entonces las puso como una población vulnerable. En otras partes del mundo tenemos la violencia de género, que también hace que las mujeres sean un nicho importante de la infección. Entonces, todas estas cosas impactan no solo en África subsahariana, sino en todos los países a nivel cultural, unos más que otros, y hacen que haya una mayor exposición de la mujer al VIH, una mayor infección de la mujer al VIH. Antiguamente lo llamábamos la feminización de la epidemia, pero realmente ahora tenemos un grupo femenino importante y en una edad reproductiva, y se ha visto que cada vez las relaciones sexuales inician mucho más temprano. Entonces, si nosotros ya en el año 2020 que nos encontramos, evaluamos hacia atrás ese plan global del 2015, se han destacado 3 grupos de adolescentes de alto impacto. Los que venían ya infectados desde la infancia y que vienen con un bagaje de tratamiento antirretroviral, de revelación correcta o incorrecta de la enfermedad, de aceptación o no de la enfermedad, de orfandad por la enfermedad, que hacen que esta adolescencia sea difícil y sea especial. Y el otro grupo es aquel grupo que creció sano y simplemente por factores de riesgo en su adolescencia, como es el uso de drogas recreativas endovenosas, relaciones sexuales no definidas, relaciones sexuales desprotegidas o incluso relaciones sexuales a cambio de comodidades en la vida, como son necesidades básicas, pues ponen a estos grupos de adolescentes muy vulnerables. Entonces, veamos qué pasa con el VIH pediátrico en Colombia. También tenemos los adolescentes a riesgo, ¿no? ¿Cómo estamos? Como lo mostró la doctora Pérez en transmisión perinatal, nos podríamos dar el lujo de decir que hemos mejorado muchísimo. Miren cómo en el 2008 teníamos una tasa de transmisión de 5.8%. En el año 2017 y 2018 ya estamos en menos del 2%, que sería un porcentaje que nos llevaría al camino posiblemente de que algún día seamos decretados países libres de VIH perinatal. Pero, ¿qué pasa con las otras poblaciones? Este es un comparativo de 10 años de lo que ha pasado con la población colombiana con VIH positiva por grupos etarios. Cojamos lo que nos corresponde, pediatría, de 0 a 14 años. Mire que son los colores azules y anaranjados que siempre van por debajo de los demás grupos poblacionales porque es el que menos volumen poblacional tiene de pacientes infectados con VIH. Pero les quiero llamar la atención a este grupo, 15 a 24 años. Miren cómo con los años, y aquí se los subrayé en negro, escalan vertiginosamente y se está posicionando en el segundo grupo poblacional con VIH positivo. Es decir, que aquí realmente sí tenemos un nicho donde tenemos que trabajar y seguramente no solo tenemos que implementar medidas terapéuticas cuando ya tengamos el diagnóstico, sino la prevención. Les voy a hablar de unos conceptos de infección y de enfermedad nuevos que también tenemos que tener en cuenta a futuro para estos pacientes. Entonces, nosotros conocemos muy bien que algunos pacientes se han declarado curados del VIH, como el famoso paciente de Berlín, que ahora desafortunadamente tuvo pues nuevo rebrote de su enfermedad maligna, pero él con un trasplante de células logró estar no infectado con VIH por la mutación que tuvo la médula ósea del donante. También conocemos muy bien el bebé de Mississippi, la primera cura funcional que tuvimos en el ámbito pediátrico, y a partir de este pues ha habido muchos casos de niños que han permanecido varios tiempos, varias décadas o años sin tratamiento y que siguen indetectables. El último paciente y el posiblemente más largo que hemos tenido fue reportado en el 2017 en la Conferencia Mundial de París, donde el paciente ya llevaba 11 años sin tratamiento antirretroviral y sin volver a replicar una carga viral. Entonces, esto nos dio mucho para pensar, entre esas cosas, lo que se hablaba ahora de la transmisión vertical, donde los pacientes de alto riesgo debemos tener una terapia ya no profiláctica, sino posiblemente una terapia anticipatoria terapéutica.
Pero también tenemos que tener en cuenta que esto funciona muy bien, el dar tratamiento temprano, porque estamos atacando no solo la replicación viral que podemos ver en sangre, sino también los linfocitos CD4 latentes que tienen el virus. Entonces, esto es un estudio donde tenemos una población de lactantes, inicialmente fueron 17 lactantes, se quedaron todos los controles del estudio con 14, y miren cómo en la semana 24 se miden linfocitos T latentes, no los activos, los latentes, para medir si ellos tienen carga viral. Ya no tenían carga viral sanguínea detectable sérica a las 24 semanas. Miren cómo los puntos que están sólidos, con color sólido, no los que están vacíos, son aquellos que sí tenían la detección del VIH en los linfocitos latentes. Ya 2 de ellos no los tenían. Miren cómo la semana 48 a la semana 96 cada vez son más los que no tienen detección de VIH en linfocitos latentes. Entonces, a esto se le ha llamado depósitos virales, y estos depósitos virales van a jugar un papel muy importante con la expectativa de vida y cómo se comporta ese VIH en ese paciente. Y la conclusión fue que aquí habían 12 pacientes con cargas virales detectables en los linfocitos TCD4 a la semana 96, solo 6, o sea, se tomó 11 meses en muchos de esos depósitos a anularse. Entonces, esto nos tiene que llevar a saber que tenemos que hacer una supresión viral temprana, que tenemos que ofrecer un tratamiento antirretroviral temprano para acabar con estos depósitos. Este es otro estudio que lo que trata de demostrar es a través de los años cómo se comporta esa carga viral en pacientes que han recibido tratamiento. Este primer grupo de pacientes son pacientes que recibieron tratamiento, pero en sus primeros 5 años de vida. O sea, se consideró un tratamiento antirretroviral de inicio tardío. Miren cómo tiene una gran disminución de la carga viral. Al principio, en el primer año, por lo menos un logaritmo, pero miren cómo se hace sostenible esa carga viral a través de los años y nunca desaparece, inclusive pasando los 20 años. Este segundo grupo tuvo un tratamiento antirretroviral dentro de los primeros 3 meses de vida. Entonces se divide en 2 fases, una fase donde nuevamente baja muy bien la carga viral en un inicio, una segunda fase donde se da marcadamente otro descenso de la carga viral, y en la adolescencia sigue ese descenso, no se queda estable como los pacientes que empezaron tardío. Pero miren, estos pacientes ya no los hacen en línea porque son reportes de casos donde se han empezado tratamientos antirretrovirales en las primeras 48 horas. Y miren cómo la carga viral se hace detectable solo al principio y luego ya se sostiene de forma incluso indetectable a través de los años. Entonces, esto nos demuestra que el inicio de la carga del tratamiento antirretroviral, el diagnóstico temprano, es muy importante para estos pacientes, y esto sería un escenario ideal. Entonces, es muy importante que en los adolescentes montemos todo este conocimiento para que ellos tampoco nos generen estos depósitos en los linfocitos latentes. ¿Qué pasa con los adolescentes y con VIH? Lo que yo les decía, es una epidemia oculta que se nos está viniendo encima, nos enfocamos todos en la transmisión perinatal, muchos países lo hicieron bien. Pienso que Colombia fue muy adherente a las guías, con los años cada vez fuimos viendo muchísimos menos pacientes, ahora se nos ha subido un poco más, y cuando uno ve la epidemiología de estos pacientes, desafortunadamente, por lo menos en el Valle del Cauca, muchísimos son migrantes de Venezuela. Pero en el adolescente, miren esta gráfica de Estados Unidos entre el 85 y el 2017, donde realmente la transmisión por contactos sexuales desprotegidos es el principal causante. Incluso el uso de drogas endovenosas tuvo un auge, pero a partir del año 2000, con muchas estrategias que se trabajaron, disminuyó un poco y nos dejó este nicho donde tenemos que trabajar y educar. Entonces ahí nos hacemos la pregunta, ¿a los adolescentes les daremos terapia preexposición? ¿Está autorizado? ¿Me la recibirán? Para esto hay estudios muy interesantes. En el 2018 la FDA aprobó la combinación de dosis fija de tenofovir fumarato con emtricitabina para los adolescentes que pesen más de 35 kilos. Luego llegó una segunda combinación con tenofovir alafenamida con emtricitabina, que fue aprobada un año después, en el 2019. O sea, la disponibilidad la tenemos. ¿Qué pasa?
Primero, lo que siempre nos pasa en pediatría, 7 años después de la aprobación inicial de adultos. En eso ya estamos muy acostumbrados. Los pediatras aprendemos muchos de los de adultos para estar listos para cuando nos lo aprueben, pero desafortunadamente se toma muchos años. Y lo que vimos es que, especialmente en este estudio, la tasa consideraron que era muy importante empezar este uso de terapia profilaxis de predisposición porque empezaron a revisar en los últimos años cómo se estaba comportando el adolescente y vieron que la tasa de incidencia de VIH en adolescentes y adultos era los dos grupos, sobre todo el adulto joven, los dos grupos de mayor impacto en nuevas infecciones. Entonces, tenemos ahí un nicho para trabajar. Había nuevos diagnósticos de VIH en el 2018, donde el 21% ocurrieron en adolescentes. Y de estos adolescentes, el 22% ocurrieron entre los 13 y los 19 años. Entonces, miren que la edad de inicio de relaciones sexuales y la edad de contagio del VIH cada vez se nos está acercando más a la infancia. Y las tasas generales de transmisión de VIH disminuyeron un 19% en la última década, pero como en los adolescentes va en aumento, se consideró que era una población de alta probabilidad y requería enfoques preventivos. Este es otro estudio donde nos muestra cómo ha sido el uso, o sea, si FDA lo autorizó, cómo ha sido el uso de esta terapia preventiva, profiláctica en pacientes de alto riesgo adolescentes. Miren que las líneas continuas son las nuevas infecciones de VIH por grupo de edad. Y las líneas que están entrecortadas son los que se usa, cuando se usó o el uso de terapia de profilaxis preexposición. Entonces miren que cojamos los mayores de 25 años, donde tenemos las nuevas infecciones, no han cambiado mucho porque es la población que está más afectada por el VIH, pero miren que la terapia pues de prevención de exposición, preexposición, pues tuvo un auge alto, luego ha bajado, pero miren, y les quiero destacar esta población de 12 a 17 años, que es lo que nos corresponde. Miren que tenemos las infecciones, pero miren cómo se alcanzó a empezar a usar la terapia de preexposición e incluso en los últimos años disminuyó. Y eso que su uso no era importante, era 1.8%, ahora estamos en 0.6% del uso de terapia de preexposición. Entonces, realmente sí existe y necesitamos que todos la conozcamos, que la podamos ofrecer, que nuestras guías la incluyan. Y esto es un estudio donde lo que hicieron fue preguntarle a médicos que manejan adolescentes qué sabían de terapia para exposición, qué concepto tenían. Entonces, se hizo con 38 médicos que veían a adolescentes. Se realizaron entrevistas individuales y tuvieron médicos especialistas en adolescentes, que en nuestro país no son muchos, desafortunadamente, médicos familiares. Hay países que tienen especialización de medicina interna y pediatría juntos, obstetricia y ginecología y pediatría. Y hicieron como un cuestionario, era una investigación cualitativa, no cuantitativa, para saber y conocer la familiaridad, los beneficios, las barreras que ellos pudieran ver en la terapia. ¿Qué se vio? El estudio los invito a leerlo porque las barreras son muchísimas, son más de 30 barreras que tienen o que describen los médicos para poder usar la terapia de preexposición. Pero por lo menos solo el 37% estaba familiarizado con que existía, un porcentaje muy bajo de todos. Los beneficios sí estaban claros, eran importantes y tenían claro que incidía sobre la infección por VIH. Las barreras las encontraron y fue el ítem que más tuvo hallazgos, múltiples barreras, tanto de ellos como el conocimiento, como cuándo ofrecerla, de si el paciente por ser pediátrico la iba a aceptar o no, qué dirían sus padres, y del sistema si la autorizaba. Pero ellos a su vez también expusieron factores que pudieran facilitar la prescripción de esto. Entonces fue un estudio muy completo y les traje solo esta gráfica porque me llamó mucho la atención que miren que la especialidad que más recomendó el uso de la terapia preexposición fuimos los pediatras. Lógicamente, cuando ya vemos la prescripción, no somos los que más los prescribimos. Como era de esperarse, eran los de adolescentes. Pero realmente esto nos muestra que podemos llegar a eso. Y después de la intervención, los médicos informaron que tenían una probabilidad más alta de la prescripción después de que habían hecho este estudio.
Entonces, ¿cómo estaremos en Colombia? No quiero ni preguntarlo y yo creo que la respuesta la conocemos todos, que estamos muy mal en terapia de preexposición, de profilaxis para preexposición en adolescentes y nos tocaría Alexandra, hacer 5 minutos. como una educación para esto. Aquí tenemos un estudio, se los muestro rápido, donde la pregunta es, ¿el adolescente es de pediatría o de medicina de adultos? Entonces, aquí vemos que los diferentes factores nos hacen ir como entre las 12 especialidades. Tenemos pacientes que tienen su sexualidad definida, entre ellos hombres que tienen relaciones con hombres o relaciones bisexuales, que uno pudiera pensar que era un tema más de adultos, aunque los pediatras ya estamos mucho más empapados de estos temas. También el uso de alcohol, que miren que ellos no lo usan tanto, no es un uso tan crónico de alcohol, lo que haría pensar en que el paciente es más pediátrico. El uso de la marihuana también no es tan frecuente, entonces no nos acerca tanto al programa de adultos, pero miren que el TANER sí son altos y haría pensar en que el adulto estaría más cerca del tratamiento. Pero aquí vemos que la mayoría de los pacientes están en bachillerato, o sea, no son independientes todavía y viven con sus padres. Entonces, esto nos hace que sean un paciente muy pediátrico. Y este ítem es muy importante porque sí tienen intercambios sexuales por beneficios, por sitios para quedarse, por dinero, entonces eso hace que sea posiblemente un mundo más de adultos. Esto es el estudio donde se usó el PrEP en pacientes adolescentes. Miren cómo la adherencia varía con las semanas y empezamos con una adherencia del 95% con niveles medidos y quedamos con una adherencia solo del 36% a las 48 semanas. Y precisamente a partir de la semana 32, donde la adherencia baja, es donde vemos la seroconversión de 3 pacientes, donde los niveles eran indetectables casi en 2 de ellos y en uno niveles solo que mostraban que tomaba la terapia de una forma subterapéutica. Entonces, pienso que nos vamos a mover entre los dos mundos, entre pediatría y los médicos de adultos. Antirretrovirales solo para nombrarles que existen varios, ya el Alexandra, doctor 3 Juan Carlos, minutos. listo. El doctor Juan Carlos nos los mostró, simplemente para recordarles que tenemos Raltegravir en la población pediátrica aprobado y con un estudio que nos muestra su efectividad en las diferentes etapas de la vida. También tenemos el Dolutegravir, donde podemos ver que estos pacientes pueden tenerlo ya fuera en terapia combinada o en terapia triple, y les quería mostrar la experiencia que nosotros tuvimos en la clínica de VIH con el Raltegravir, que fue el primero autorizado. Pacientes con múltiples cargas virales altas, con resistencias, y miren cómo a través del tiempo casi todos adolescentes se fueron volviendo indetectables sin eventos adversos. La guía lo tiene. El Dolutegravir tiene un estudio también en pacientes pediátricos que nos hacen ver su efectividad y su eficacia con el tiempo. Entonces también lo podemos tener con efectos adversos muy pequeños. Tenemos combinaciones fijas en adolescentes que lo que nos tenemos que fijar es el peso y la edad para las que están autorizados, pero es una forma muy efectiva de lograr una adherencia en ellos. Entonces miren que hay varios que están autorizados y podemos usar. En Colombia ya tenemos autorizado el Vitegravir, Covicistab, Entricitabina y Tenofovir. Entonces podemos ver que su efectividad fue muy buena, tener menos de 50 copias con efectos adversos muy pequeños en el grupo poblacional, casi todos gastrointestinales manejables, no hubo retiro de pacientes a adolescentes por su uso, sin cambio en el control urinario y con un componente importante, y es que miren que el Z-score espinal del metabolismo óseo incluso tuvo ganancia, no pérdida, como esperábamos. Entonces, estos pacientes que están en pleno crecimiento se podrían beneficiar. En Colombia está aprobado para los adolescentes a partir de los 12 años y que tengan al menos 35 kilos. Para finalizar, lo que todos hemos nombrado, tenemos metas futuras, las cuales quisiéramos cumplir. Pienso que no lo vamos a lograr en el año 2020, pero eso nos tiene que hacer reforzar la estrategia para el 2030, y esto es lo que se está planteando que se logró para el año 2020. Solo el 79% de la población
VIH positiva conoció su estatus, no llegamos al 90%, solo el 78% de las personas que viven con VIH llegaron al tratamiento y solo 86% lograron la supresión viral. Entonces, nos falta mucho, pero miren cómo ha aumentado el acceso a tratamiento antirretroviral y eso sí se logró en los últimos 8 años. O sea que tenemos la esperanza de que aquí al 2030 nosotros logremos muchísimas cosas. Para finalizar, se quedan muchos ítems y tratar. Los adolescentes se merecerían como un simposio para ellos solos, pero realmente todos los adolescentes que viven con VIH son un nicho muy importante para que sean diagnosticados y tratados y que tengamos una terapia supresora máxima porque son sexualmente activos, están en exploración y posiblemente tengan muchas conductas a riesgo. Debemos tener una terapia antirretroviral que también se adapte a ellos, a sus preferencias y a sus necesidades. En el estudio que les mostré de la terapia preexposición, uno de los causales de por qué no se la tomaban era porque no querían que sus compañeros supieran que tenía VIH al verlos tomar una pastilla. Todos los adolescentes deben ser evaluados en todo su entorno biopsicosocial y especialmente en la parte mental, porque aquí va a ser un paciente vulnerable con muchísimos cambios que ni el adolescente normal entiende. El que tiene VIH tiene muchas más cosas. Evaluar anticoncepción y interacción medicamentosa, pero tener a las mujeres adolescentes con una anticoncepción estipulada para evitar esos embarazos no deseados. Y realmente nuestro mayor posiblemente el reto es lograr que en nuestro país toda la atención de estos pacientes se divida entre especialistas. Si hubiera un especialista en adolescente que lo hiciera él, pero pienso que tenemos que hacer una transición gradual entre el pediatra y el médico de adultos, porque las dos formas de tratar al paciente son muy diferentes, no hay una mejor que otra, pero no dejar al adolescente solo en el momento en que es más vulnerable. Muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Alexandra, por tan excelente revisión, que en realidad es un grupo de edad que es difícil. Yo creo que pediatría tendrá que seguir siendo uno de los abanderados en las decisiones que tomemos con este grupo de pacientes. Le doy paso a Sandra para que dé por terminado el bloque de VIH en pediatría. Bueno, creo que cerramos este bloque con lujo de detalle, realmente estuvo espectacular. Por favor, denos unos minutos para empezar a las 6 en punto la conferencia magistral. Posterior a esta conferencia, a las 6:30, nos hablará el doctor Carlos Álvarez sobre los virus emergentes y coinfecciones virales en infecciones respiratorias. Y posteriormente estará el simposio satélite que está patrocinado por Janssen con la doctora Rosa Polo de España, que nos hablará del papel de los inhibidores de proteasa en la era de las integrasas. Muchas gracias